Hola a todos. Este trabajo tiene como título Gráfico estadístico en libros de texto para la educación rural multigrado chilena. Quien habla es Matías Bustamante Valdés y es un trabajo realizado junto con el doctor Danilo Díaz Levicoy. La estructura de esta presentación: primero se delimitará el problema, posteriormente se declara el objetivo, marco teórico, marco metodológico, resultados, conclusiones y finalmente las referencias. De acuerdo con la delimitación del problema, la enseñanza de la estadística se ha incorporado en las directrices curriculares de diferentes países. Esto es por su amplia utilidad en temas científicos, sociales y humanísticos, como también con la vida cotidiana de las personas. En este sentido, los medios de comunicación utilizan representaciones estadísticas para transmitir gran cantidad de datos en espacios reducidos, en donde se encuentran los gráficos estadísticos. La OCDE, mediante el Programa de Evaluación Internacional de Alumnos PISA, reconoce la importancia de los gráficos, señalando que su comprensión es una de las competencias científicas esenciales que debe desarrollar el alumnado. En Chile, las directrices curriculares se dividen en ejes temáticos, de los cuales el eje de datos y probabilidades es el que incorpora el trabajo con gráficos estadísticos. Dentro de las instituciones educativas que son las encargadas del trabajo con estos temas con los estudiantes, están las escuelas rurales multigrado, que debido a una serie de factores, sus estudiantes presentan mayores dificultades en cuanto a su aprendizaje que estudiantes que asisten a escuelas urbanas. La característica que más llama la atención es la presencia de aulas multigrado, que atiende a trabajar con estudiantes de diferentes niveles educativos y edades, ¿cierto? En una misma aula. Ya generalmente en la realidad chilena se dividen los cursos de primero a cuarto de educación primaria y otro curso de quinto y sexto. Entonces, debido a los problemas, ¿cierto?, que se evidenciaron en la escuela rural multigrado y la utilidad de los gráficos estadísticos, es por lo que el objetivo de esta investigación es analizar las actividades formativas y evaluativas que utilizan gráficos estadísticos en los libros de texto para escuelas rurales multigrado. Como fundamentos teóricos, se tienen los niveles de lectura y los niveles de complejidad semiótica, que cada uno atiende a procesos distintos que están relacionados con gráficos estadísticos. ¿Ya? El primero tiene que ver con cómo se leen los gráficos estadísticos y el otro tiene que ver con cómo se construyen, cómo están distribuidos los datos. ¿Ya? De acuerdo con los niveles de lectura, curso y colaboradores se dan cuenta de que pueden hacerse lecturas con diferentes grados de complejidad. Es por lo que se proponen cuatro niveles, que son los que se muestran al costado. El primer nivel corresponde a leer datos, que corresponde a una lectura literal de la información presente en el gráfico estadístico, en donde se pueden leer datos, etiquetas, títulos, entre otros. Leer dentro de los datos, que se necesitan realizar cálculos matemáticos simples para obtener información. Leer más allá de los datos, que está asociado a una predicción e inferencia a partir de datos presentes en el gráfico estadístico para obtener la información. Y leer detrás de los datos, que está también asociado a un proceso de reflexión por parte de la persona que está leyendo, donde se necesita reflexionar a partir de la validez, la fiabilidad, como también de las conclusiones que se pueden obtener a partir de los gráficos estadísticos. ¿Ya? Por otro lado, en la construcción, en el proceso de construcción de un gráfico estadístico, se presentan cuatro niveles también, que está la representación de datos individuales, que es un gráfico en donde se muestran datos aislados, no utiliza el concepto de variable ni distribución. Está la representación de una lista de datos sin formar una distribución, que es un gráfico que representan datos uno a uno, ¿cierto? Que muestran parte de una distribución. No se utiliza la idea de frecuencia ni de la de distribución, aunque sí la de variable. ¿Ya? La representación de una distribución de datos, que es un gráfico que presenta una distribución de datos agrupándolas por características, ¿cierto? Utilizando frecuencia. ¿Ya? Se considera la idea de frecuencia en esta y la de distribución en este nivel de complejidad. Y también está la representación de varias distribuciones en un mismo gráfico. ¿Ya? Como metodología, es una de tipo cualitativa, utilizando el método de análisis de contenido
y la muestra corresponde a libros de texto, ¿cierto? Que son los que se proponen para la educación rural multigrado, que son 6 y son de primero a sexto básico o educación primaria. El análisis de contenido se tiene como variable el tipo de gráfico, se analizará el tipo de gráfico, el nivel de lectura, ¿cierto? El nivel de complejidad semiótica, el tipo de tarea y el tipo de contexto, ¿ya? De acuerdo con los resultados, en la tabla 1 se muestra la distribución de actividades con gráficos estadísticos en los libros de texto para la educación rural multigrado. En ella se observa que hay un total de 102 actividades, donde 82 corresponden a actividades formativas y 20 a actividades evaluativas, ¿ya? La mayoría está concentrado en el curso de sexto, con el 29,4%, le sigue el curso de quinto con el 16,7% y el curso de primero con el 15,7%, ¿ya? También cabe destacar que hay una diferencia significativa, ¿ya?, en la frecuencia con el curso de cuarto básico, de cuarto de primaria, que en este aparece el 10,8% de la actividad, ¿ya? De acuerdo con el tipo de gráfico, en la tabla 2 se muestra el tipo de gráfico presente en las actividades con gráfico estadístico en los libros de texto, en la cual se destaca la mayor frecuencia del gráfico de barras, ¿cierto?, con el 34,9% en las actividades formativas, eh, con el 40% en las actividades evaluativas, ¿ya? Le sigue el pictograma con 24,4% en las actividades formativas y con el 25% en las actividades evaluativas, ¿ya? Acá cabe destacar una situación en cuanto a gráficos que aparecen en la actividad formativa y evaluativa, que en el caso del pictograma, por ejemplo, en las actividades formativas no aparece, pero sí aparece en las actividades evaluativas, ¿ya? Esta situación también ocurre con el gráfico de barras que aparecen en las actividades formativas, pero no se evalúa el gráfico de barras, ¿ya? El gráfico de puntos también ocurre lo mismo, ya que aparecen 4 gráficos bueno, gráfico de puntos para ser trabajado en la actividad formativa, clase a clase, y en la evaluación no aparece, ya, básicamente eso. De acuerdo con los niveles de lectura, en la tabla 3 se muestran los niveles de lectura presentes en las actividades de libros de texto rurales multigrado. En ella, primero que todo, se hace evidente la ausencia del nivel 3 de lectura, ¿ya? En las actividades formativas está concentrado mayormente en el nivel 4, con el 68,3%. Sin embargo, en la actividad evaluativa no aparecen actividades en donde se requiera un nivel de lectura 4 y están concentradas mayormente en el nivel 2, ¿ya?, con el 80%. Esto quiere decir que en las actividades evaluativas se prioriza mucho el tema del cálculo matemático para obtener información, ¿ya? En la figura 1 se muestra un ejemplo del nivel 1 de lectura, en donde se pide que se lance un dado 20 veces y que se debe anotar los resultados en una tabla estadística, ¿ya? El nivel 1 se hace evidente al momento de que el estudiante pasa los datos de la tabla estadística al pictograma, ya que solo se requiere que lea datos, ¿ya? En la figura 2 hay un ejemplo del nivel 2 de lectura, que se muestra un gráfico de barras horizontal con la frecuencia que se obtuvo cara y sello al lanzar una moneda, ¿ya? Ahí abajo están los colores. Eh, este ejemplo o este nivel de lectura, que recordemos que tiene que ver con cálculos matemáticos simples, se hace evidente en la pregunta C, en donde se pregunta cuántas veces se lanzó el dado, ¿ya? Entonces, en este caso, el estudiante tiene que sumar las dos frecuencias, ¿cierto?, para poder responder y obtener la información. La figura 13 es un ejemplo del nivel de lectura 4, que previamente se entrega una tabla, ¿cierto?, con ciertos datos. Entonces se pide que el estudiante deba pasar esos datos a un gráfico de tallo y hoja, ¿ya? En este ejercicio, el nivel 4 se hace evidente al momento de que se pide explicar cómo se organiza la información en este tipo de gráficos, ¿ya? En este caso, el estudiante debe argumentar, ¿cierto?, y justificar su respuesta.
de acuerdo a los niveles semióticos. En la tabla 4 se muestran los niveles semióticos presentes en las actividades del libro de texto rural multigrado. ¿Ya? Se observa, ¿cierto? Primero que todo que hay ausencia del nivel 1 de nivel semiótico. La mayoría de las actividades tiene un nivel 3, ¿ya? En el cual se muestra una distribución de datos, debido a que en la actividad formativa se muestra un 79,5% y en las actividades evaluativas un 80%. ¿Ya? De acuerdo con el nivel 4, este solo aparece en el nivel educativo de sexto. ¿Ya? Eh, en este caso se muestran en el gráfico de barras dobles, de tallo y hoja doble. ¿Ya? En la figura 4 se muestra un ejemplo de nivel semiótico 2, ¿cierto? Bueno, aquí aparece la temperatura mensual promedio. En este caso no hay frecuencia, ¿cierto? Sino que se muestran los datos uno a uno. ¿Ya? En el caso de la figura 5, se muestra un ejemplo del nivel 3 donde se hace evidente, ¿cierto? La distribución de datos, una distribución de datos que en este caso eh, corresponde a la preferencia de tipo de carne, ¿cierto? De los clientes del restaurante No Soy Vegetariano. En la figura 6 se muestra un ejemplo del nivel semiótico 4 que es un gráfico de tallo y hoja en el cual se muestran dos distribuciones de datos, la que corresponde a calificaciones, ¿cierto? Pero además están repartidas o distribuidas en cursos, ya en el sexto A y sexto B. De acuerdo con el tipo de tarea, en la tabla 5 se muestra el tipo de tarea presente en las actividades del libro de texto. En este caso hay que destacar varias cosas. Ya, primero que todo, que la tarea más frecuente es la de calcular, ¿cierto? Para los dos tipos de actividades, formativa y evaluativa, con un 66,3% y un 85% respectivamente. Le sigue la tarea de calcular, ¿cierto? Pero esta solo aparece en las actividades formativas, ¿ya? Otras actividades, otros tipos de tareas que aparecen solo en las actividades formativas es crear una pregunta a partir de la información del gráfico, comparar representación estadística, ¿cierto? En este caso los gráficos estadísticos, para ver qué gráfico estadístico es el más adecuado, ¿cierto? Para mostrar los datos y pasar a tabla, ¿ya? Esas son cuatro actividades que solamente se trabajan pero no se están evaluando, ¿ya? De acuerdo al tipo de contexto, encontramos cuatro contextos que, bueno, está el personal, laboral, social y científico. En este caso, el personal es más frecuente en los dos tipos de actividades, formativas y evaluativas, con el 61,5% de las actividades formativas y el 75% de las actividades evaluativas, ¿ya? Esto quiere decir que las actividades están relacionadas al contexto más próximo del estudiante, ¿ya? Que pueden ser juegos, ¿cierto? O gustos más cercanos. Le sigue el tema laboral, ¿cierto? Que en las actividades formativas aparece con el 30,1% y en las actividades evaluativas con el 20%. Aparece, por el contrario, ¿cierto? Aparecen en muy baja cantidad las actividades del tipo social y científico, ¿cierto? Ausentándose totalmente en las actividades evaluativas el contexto social, ¿ya? De acuerdo con las conclusiones, se evidencia una incoherencia entre los libros de texto con las directrices curriculares en alguna representación estadística, en cuanto al pictograma en el curso de cuarto y el gráfico de barras en el curso de quinto, ¿ya? Se destaca que los libros analizados pretenden animar a reflexionar a los estudiantes, ¿ya? Pero llama la atención que en la forma de evaluar se basa en tema de resolver algoritmos simples, de calcular mediante algoritmos simples, ¿ya? Por lo que recomendamos que se pueda incorporar este nivel de lectura en las actividades evaluativas, ¿ya? Para que no solo se pida realizar cálculos. Se recomienda incluir actividades de nivel 3 de lectura, ya que los estudiantes están perdiendo una tarea importante que tiene que ver con predicción de datos. Las actividades con gráficos estadísticos están mayormente centradas en el nivel 3 semiótico, con una representación de datos. Se recomienda integrar una mayor variedad de tareas, ya que están basadas netamente
en el trabajo de cálculos matemáticos simples. Y finalmente es necesario presentar a los estudiantes situaciones en contexto social para comprender, ¿cierto?, los gráficos estadísticos en la vida cotidiana. Aquí están las referencias utilizadas para este trabajo. Muchas gracias.